¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes que nos pueden ver o que nos pueden escuchar? Soy Alberto Márquez. Estoy invitado a esta mesa con unos buenos amigos que conocemos de hace mucho tiempo, personas inteligentes. Soy politólogo, me interesa la política, me interesa la historia de México, me interesa la literatura, la música. Y acá estos camaradas me invitaron para hablar de las cosas que no puedo hablar con mi familia porque las aburro. Muchas gracias por escucharnos. David, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de cuándo nos escuchen. Soy David Martínez, eh, pues también soy ocultólogo, ¿no? Este, Me gusta mucho la literatura y me gusta mucho, digamos, las cuestiones antropológicas del deporte y todo lo que tiene que ver con la mitología. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Edmundo, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy Edmundo Acosta, perfil distinto al de ustedes dos. Soy ingeniero, eh, fanático de la historia y bueno, pues muy contento de estar compartiendo con ustedes. Gracias. Fer, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Duorak, soy analista político, consultor. Me encanta también la literatura, la música y también la historia. Y estoy aquí con mucho gusto de compartir la mesa con todos ustedes y esperemos que mucha gente nos esté viendo en este momento, sea cual sea el momento. Bueno, pues fíjense que lo importante ahora están muchos debates nacionales, este país que dicen que se está incendiando, otros que no pasa nada, y hay temas muy relevantes, Fer. Cada semana vamos a proponer algunos temas que sean de interés general. Fernando Duborak nos presentó tres temas que me parecen muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con si extrañamos o no extrañamos a don Cabecita de Algodón, es decir, a don Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República. El otro tiene que ver con esto que se ha mencionado sobre la crisis constitucional que vive el país o que pueden enfrentar las instituciones en el país. Y finalmente, un tema que me parece a mí pero muy relevante. ¿Hasta dónde nos podemos reír? Sobre todo porque en los podcasts hay gente, analistas o sobre todo los estandoperos llegan a reírse de muchas cosas que pueden transgredir a veces y ofender a otras personas. Yo les propongo que empecemos hablando del tema de la crisis constitucional. Entiendo por una crisis constitucional de manera sencilla este momento en el que probablemente no se pudiera aterrizar unas reformas, que la misma Constitución no se pudiera aterrizar en hechos reales y que también pone en entredicho y en cuestionamiento las facultades de algunos poderes, en este caso podría ser el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial que tenemos en primera instancia. Fer, si nos quieres iniciar en esta plática de amigos. Bueno, para que haya una crisis constitucional necesita haber una noción de una pérdida de legitimidad y naturalmente que los poderes enfrentados tengan poder de chantaje en ese sentido. Y quiero poner en la mesa dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, la reforma judicial puede ser malísima. De hecho, no veo una forma en la que puede avanzar o en la que pueda dar los resultados que espera, pero es altamente popular. Y naturalmente es popular gracias a la legitimidad del actual gobierno, es decir, la legitimidad que le dio López Obrador, que tenía López Obrador y que hasta el momento está gozando Claudia Sheinbaum, no sé por cuánto tiempo, pero mientras eso dure y mientras hay una noción de agravio por parte de una gran parte de la sociedad hacia el Poder Judicial, obviamente se pueden decir muchas falacias, medias verdades y demás, pero van a ser emocionantes. Y el Poder Judicial tiene también una crisis también en ese sentido. Puede tener la razón jurídicamente, pero arrastra ese descrédito del que el gobierno se aprovecha y necesita reorientarse, necesita representar algo. Y una crisis constitucional naturalmente puede generar dudas hacia afuera, puede mover a ciertos sectores, pero Creo, mientras sean minoritarios, habrá que ver qué tanto pasen, por más influyentes que sean.
Ok, yo plantearía dos preguntas fundamentales. Una, ¿en qué le afecta a las personas? Porque todos escuchamos de crisis constitucional. ¿En qué le puede afectar a las personas que haya una crisis constitucional? Esa es mi primer pregunta. No sé, David, si te animas a responder o Fer hace la entrada. No, a ver, para continuar con la dinámica y después ya yo, digamos, contrapongo algún punto de vista distinto al de Fernando. Estaría bueno continuar con su lógica, me parece. Fer, por favor. Bueno, pues yo creo que aquí el gran tema es cómo la ciudadanía puede percibir lo que puede pasar con la reforma constitucional. Y yo creo que estoy seguro que si nosotros viéramos fríamente los efectos, nadie la apoyaría, pero la ciudadanía apoya la reforma porque le parece emocionante, porque se le incluye, porque forma parte de una gran narrativa y porque le entiende al gobierno. Es decir, aquí no es un tema de una racionalidad técnica, sino de que la noción del nosotros, de la comunidad, está siendo manejada por el grupo que está en el gobierno, básicamente. Creo que el tema es, si esto sucede, ¿qué te pasaría más allá de lo que nos dicen? Y el reto es, ¿cómo va a ser la Suprema Corte para entender esas emociones y que realmente tenga un poder de chantaje? Esta pregunta la formulo porque miren, cuando uno se mete a ver las sentencias, sobre todo muchas personas que ven las sentencias de todo tipo, es inentendible lo que están diciendo. Es obvio, están hechas, se supone, para expertos, pero me parece que también la gente común debería de tener un espacio para entenderlo. Y ahora que yo escucho a los ministros, tanto defenderlos, a la misma oposición, que no me extraña, pero son incapaces de comunicarle qué es lo que le está pasando a la gente, ¿no? Y en efecto, coincido contigo, Fernando, de que ese sector que apoyó la cuarta transformación, que apoyó a Andrés Manuel y que apoya a Claudia Sheinbaum, sigue pensando en los beneficios de la reforma a partir de esta narrativa que es en defensa y a favor de ellos, ¿no? No sé si quieras agregar algún punto más. Adelante, yo estoy bien. Fer, David. Bueno, yo considero que, primero, sí, a ver, la reforma como tal es incompleta, no va, tiene puntos interesantes, todo el mundo se centra en aquello que tiene que ver con la elección de los ministros y digamos, el show de la elección de los ministros. Tiene una cosa que me parece también muy preocupante, como tiene que ver con la cuestión de los amparos, desde el punto de vista del ciudadano. Tú preguntabas cómo le va a afectar al ciudadano una reforma de este calado. Pues primero está ahí, ¿no? O sea, lo que son los amparos, es decir, el poder defenderte cuando sientes que alguien o algo, o incluso el Estado está interviniendo en tus intereses, pues eso es una herramienta muy valiosa que ahora se va a acotar. También es cierto que lo que no se explica bien es que, y en este punto es clave que no hay una buena comunicación por parte, evidentemente, del gobierno, por parte del legislativo, que finalmente el legislativo es quien reforma la Constitución ante una iniciativa presidencial, pero por supuesto tampoco está explicada bien la oposición, es decir, desde el propio Poder Judicial. Y tiene que ver con lo que es la separación de poderes. El que un poder, como es el judicial, le diga al legislativo, oye, tú no puedes legislar sobre esto, me parece un contrasentido a lo que es la propia teoría de la representatividad y de la propia división de poderes que viene desde el pensamiento aristotélico. Por otro lado, el que desde
el sentido práctico, es decir, que si el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo comparten un proyecto político, pues, digamos, la verdadera oposición, ¿no?, a ese proyecto está claro que estaría en los tribunales. ¿Cuál debe ser el límite? Porque finalmente este gobierno, estos diputados, estos senadores, tienen un respaldo popular. Yo no me compro eso que han dicho que es que eso no lo dijiste en la elección. No, a ver, espérate, o sea, desde el 5 de febrero se dijo y se propuso una reforma al Poder Judicial y la gente votó masivamente por un proyecto político que contemplaba la reforma. Como te decía, me parece que es una reforma interesante desde muchos puntos de vista. El que le vas a poner un cepo al tribunal, este papel que tenía el Consejo de la Judicatura, que nunca nadie entendió, ¿para qué sirve el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo te proteges tú también como afectado cuando un ciudadano va y tiene un juicio y evidentemente ese juicio termina mal porque el juez acepta, digamos, los incentivos de la otra parte, es decir, o sea, compras al juez, ¿no? Hay muchísimos casos en los últimos tiempos, por ejemplo, ahora que pasó este atentado a la diputada del PRI en el centro histórico, pues bueno, o sea, ¿cuántos jueces no han permitido las invasiones de los predios? ¿Cuántos jueces no han validado el que ciertos grupos se queden con la propiedad? Hay un libro ahí muy famoso, ¿no? Sí, Las 7 mafias chilangas, que habla un poquito de ese fenómeno. Entonces, en realidad, me parece interesante el que pongan como tribunal de la confianza y que esté supervisando, pues que evidentemente no haya cosas relacionadas con los malos comportamientos dentro del sistema judicial. Sí. Termina, sí. Yo te lo digo como ciudadano, mi experiencia con el Poder Judicial es nefasta. Yo, de verdad, o sea, no me gusta. Entonces, a mí me parece que, bueno, al final, el buscar una impartición de justicia mucho más rápida y expedita, creo que no se va a lograr con esta reforma. Creo que además, en lo que es la impartición y procuración de justicia, la reforma pues no trae absolutamente nada, no traes nada en relación con los ministerios públicos y tampoco traes nada en relación con la propia fiscalía, ¿no? Entonces, eso pues está muy bien, reformar el Poder Judicial, pero la justicia, ahí sí coincido con Andrés Manuel, o sea, la paz es fruto de la justicia, y si tú no das una justicia que contribuya a la paz social, pues en realidad no va a servir. Me parece a mí que la reforma se queda muy incompleta en ese sentido, ¿no? Entonces puede dar pie a la interpretación, como tú dices, efectivamente, y como decía Fernando, pues sí puede ser que sea una reforma para el control, o sea, no me estés quitando las potestades que yo tengo en la Constitución para hacer obra pública, para hacer proyectos, para hacer esto. No me gusta, entonces te acoto. No significa eso que sea una reforma entonces por la justicia, sino simple y sencillamente por la capacidad del gobierno de llevar a cabo su agenda. Y eso, pues no es una reforma a la justicia, ¿no? O por lo menos no como se entendería. Pero creo que la discusión, como te decía, también es interesante desde el punto de vista de la teoría de la representatividad, de la teoría de la división de poderes, porque ha sido muy mal entendida por cada uno de los actores, independientemente del punto de vista que tú tengas en el sector ideológico, ¿no? Hay algo y voy a comentar una anécdota que refleja un poco lo que sucede con los jueces, los magistrados y en general en el Poder Judicial. Tuve la oportunidad de trabajar como subdirector de información en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Entonces, una de las cosas, lo primero que me llamó la atención es que tú no te podías dirigir al juez, al magistrado, como, oiga, juez, ¿no? Sino la mayoría pedían que les llamaras su excelencia o, ¿no? Un título nobiliario que para mí, como politólogo, me resultaba más que chistoso. Algún día llevábamos nosotros a diversos periodistas, intelectuales, para que se relacionaran con los magistrados, para que platicaran, ¿no? En esta especie de socialización de ellos. Un día llevamos a un columnista, gran periodista que todavía está en Milenio, y se cansó de tratar de entender lo que decían los magistrados. Ya cuando lo acompañábamos a la salida, dijo algo así muy chistoso. Nos dijo, por favor, no me vuelvan a torturar, no me vuelvan a traer con esta bola de endejos que no entienden nada y a los que yo no les entiendo nada. Estamos hablando de un comunicador que sí comunica, mientras que estas instituciones, sobre todo el Poder Judicial, no le comunican a la gente. Me resulta curioso ver, por ejemplo, en este programa de Alarraqui, estuvo presente la líder del sindicato, una de las lideresas, y decía, palabras más, palabras menos, que los niños crecían, los hijos de los que trabajan en el Poder Judicial, crecían ahí engrapando hojas, sacando copias, entonces era muy natural que subieran y que ocuparan los puestos ahí, ¿no? Entonces le preguntan eso, y ella se preguntaba, pero eso no es nepotismo, ¿no? Entonces, cualquiera que la oía decía, por Dios, ¿no? O sea, estás diciendo lo mismo que estamos criticando. ¿Por qué? Una pregunta que yo me hago, ¿por qué si los legisladores tienen que esforzarse y tienen que ser renovados 3 años, salvo que la doctora Sheinbaum ya no quiera que haya reelección, 3 o 6 años o un poco más, ¿por qué los magistrados, los jueces tienen que permanecer más de 30, 40 años en puestos que nadie disputa? ¿Dónde quedan todos los chavos que salen de las universidades, graduados en Derecho? ¿Cuándo van a poder acceder a trabajar en el Poder Judicial si está copado por eso, ¿no? Edmundo, ¿tú qué opinas? Pues mi perspectiva es desde el punto de vista de un ciudadano, coincido con la complejidad que trae esta reforma y sobre todo que no lo entiende la gente, ¿no? Yo siendo ingeniero de formación, he tenido mucho contacto por familiares que tengo que son abogados con todo este tema de las leyes, ¿no? Y resulta, además de lo obvio, y creo que todos de alguna manera hemos tenido ese contacto con la impartición de justicia, entras a un mundo que no conoces, donde no sabes cómo se mueven las cosas, donde principalmente te genera miedo y por ese desconocimiento, y justamente yo creo que es lo que no entiende la gente, como no sabes de qué trata ese mundo, repites o abstraes lo que se dice en los medios y en realidad no sabes qué tanto te va a afectar a ti como ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, al final yo creo que el problema es ese, se habla mucho y nadie, empezando por los jueces, se toma el tiempo de explicarle a la gente que no sabe y que no dedica su vida a las leyes, ¿no? Yo creo que el punto toral, como para que entendiera la gente común cuáles son las implicaciones de esta reforma, es eso, explicar y comunicar como decías tú con el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a mí? ¿Qué es lo que se está cambiando? ¿Qué es lo que falta? ¿No? Oye, faltan la reglamentación, esas modificaciones, y eso puede ser pues el acabose para esta reforma, ¿no? Entonces, yo lo vería más bien desde la perspectiva del ciudadano de a pie, cómo ves, qué te afecta y qué es lo que está en juego, ¿no? Porque pues es una serie de perspectivas de los distintos actores y cada quien habla de lo que él opina y no hay como una versión
menos cargada hacia los intereses que está buscando cada implicado en esta reforma, ¿no? Yo creo que eso es con lo que colaboraría yo. Esa parte es lo que yo creo que no se está comunicando y pues están hablando y jugando y haciendo los dueños del Monopoly, ¿no? Al final no sabemos qué es lo que, o sea, y yo me incluyo, ¿no? ¿En qué me va a afectar? Pues tú pones las reglas del juego, ustedes están peleando y yo no sé qué es lo que pasa y en qué me va a afectar a mí o a mis hijos o a mi familia, lo que es un hecho, y creo que eso es la materia prima para poder hacer una reforma que funcionara, pues, es un hecho que la justicia ni es imparcial ni es rápida en este país, ¿no? En términos generales, ¿no? David y yo hace unos meses platicamos del tiempo que se tardan en dictar una sentencia y no sabemos si es por la saturación, por la falta de interés en los casos, pero creo que se puede tardar 3, 4 años, David. Algo súper sencillo, ¿no? Entonces, Bueno, esa sería mi aportación. ok, gracias. Bueno, pues a mí me parece también que hay un gran cambio en la narrativa, este ejercicio que estamos platicando, y que también tiene que ver, yo creo que lo entendió bien Claudia Sheinbaum, porque está mandando a todos los legisladores, inclusive a funcionarios de gobierno, a que vayan y que expliquen a las personas qué es la reforma judicial. Y también voy a saltar de ese tema, si alguien quiere agregar algo, lo agrega ahorita, pero voy a saltar de ese tema porque sí noto un poco cómo Claudia Sheinbaum ha cambiado la narrativa, inclusive de este ejercicio matutino de comunicar e informar, porque no tiene el carisma, no tiene el aparato demagógico, la formación política completa para hacerlo. Esto me lleva a plantear el segundo tema que propuso Fernando. ¿Extrañamos o no extrañamos a Andrés Manuel López Obrador? Y no estoy hablando quien votó por él o quien no votó por él. ¿Extrañamos a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué me dices, Fer? Tú que propusiste el tema. Bueno, creo que uno de los grandes secretos del poder es que algo se sienta aunque no se perciba en realidad. Y en ese sentido, López Obrador puede que no lo estemos viendo, pero sigue siendo el centro de gravedad de esa gran coalición que es Morena. Es decir, Morena no es un partido político, es una colección de muchos grupos que muchos de ellos tienen poco que ver entre sí y obviamente estuvieron unidos durante este sexenio, el sexenio pasado, porque López Obrador era la persona fuerte y porque las expectativas de victoria estaban orientadas a la lealtad hacia él. Y ahorita quizás estamos viendo un poquito la inercia de ese vuelo, pero estamos viendo que incluso en la Cámara de Diputados y el Senado hay cosas que se están moviendo sin que pueda controlarlas totalmente Claudia Sheinbaum. La agenda de discusión, la agenda de eventos pasan por encima de ella, hay de pronto mociones de último momento que añaden cosas a reformas que no estaban planteados, los diputados o senadores se les ocurren cosas extra, y aquí estamos viendo que poco a poco hay cierta forma en la que Claudia no las tiene todas consigo. Y el grave problema es que si López Obrador se va ahorita rápido, desapareciera, se va el centro de gravedad. Si Claudia Sheinbaum no sabe llenar los vacíos que poco a poco se van a ir abriendo, se la van a comer. Y si Claudia Sheinbaum no comienza a desarrollar su propio estilo de gobernar y comienza a entender que quizá las cosas son un poco más complejas de muchas de sus visiones, la realidad la va a rebasar. Por lo tanto, sí, creo que no lo extrañamos ahorita como persona fuerte, pero ciertamente sí una presencia fuerte y yo creo que vamos a tener cierta influencia, quizás no demasiado abierta, de aquí a por lo menos mediados de 2026. Yo propondría también otro punto de la discusión. Coincido también con lo que estás diciendo, Fer, y también vería algo que es importante. Para todos aquellos que no amaban a Andrés Manuel López Obrador, ahorita deben estar felices porque ya se fue. Pero yo creo que en un año y medio, se van a estar arrepintiendo porque definitivamente el eje articulador de esta cuarta transformación de Morena
tenía que ver con López Obrador, ¿no? Y esto puede ser, no me gusta la palabra peligroso, pero sí puede ser un foco rojo, porque la presidenta puede ser buena dirigente, puede ser buena administradora, puede tener un buen ejercicio de gobierno, pero hay algo que no tiene y que no le he visto, que es liderazgo. Y el liderazgo es fundamental en la política porque te conduce hacia un camino. Es decir, el liderazgo dice, vamos para acá, y Andrés Manuel, le guste o no a muchas personas, es el dirigente y el líder más importante políticamente hablando en este país desde hace 20 años. Porque sí vinieron a gobernar otros, ok, pero nunca le marcaron el camino a muchas personas de hacia dónde vamos, ¿no? Me recuerda un chiste de un presidente de la República que durante su informe de gobierno dijo que estábamos al borde del precipicio y al siguiente año dijo que habíamos dado un paso en adelante, ¿no? Evidentemente todos los que nacimos en esa época sabemos qué significaba, pero en este caso Andrés Manuel sí marcó una ruta, pero esa ruta también le ha puesto las piedras a Claudia Sheinbaum del inicio. Esta violencia que estamos viendo, que está desatada, no sé si sean mensajes, como dicen a la doctora Sheinbaum, lo cierto es que le dejó muy maltrecho el camino para que ella lo pueda andar. No sé si es con malevolencia, como dirían las películas de Disney, o si se le olvidó que tenía que dejar mejor plantado el camino. David. Ahora sí, con todo. Yo lo extraño todos los días, cada minuto del día. Pero dicen que tienes una pijama, ¿no? Con su carita sonriente. Tengo una pijama, tengo una playera, creo que lo que me falta, lo que no tengo es el ámbito, fíjate, lo que no tengo es el ámbito. Me comprometo a que dice, si este podcast dura más de 3 meses, tendrás tu amblito ahí. Dice Clara Obligado que hay muchas formas de decir adiós. Y una de las formas, para decirle adiós a AMLO, pues es la llegada de Claudia. Fue una transición rara porque no sabías dónde terminaba el poder del que se iba o del que estaba diciendo adiós y tampoco dónde empezaba la que estaba diciendo hola. Me parece que mucho de lo que sostiene Fernando tiene que ver con este fenómeno. O sea, Andrés Manuel decía una cosa y entonces los senadores, los diputados corrían a hacerle caso, pero no contemplaban que la que iba a llegar era Claudia. O sea, fue una transición, digamos, rara. Yo no coincido con las personas que dicen que Claudia es menos líder que Andrés Manuel. Incluso su propia experiencia, Andrés Manuel fue, a ver si no recuerdo, su experiencia política es candidato opositor, presidente del PRI en Tabasco, después candidato opositor al gobierno del PRI en 2 ocasiones, dirigente nacional del PRD, jefe de gobierno, dirigente opositor y presidente de la República. Y Claudia tiene una trayectoria muy interesante porque Claudia viene del movimiento estudiantil. Hay mucho debate sobre si ella en realidad fue dirigente, que yo sí la considero dirigente, del movimiento estudiantil del CEU. Después es una académica que colabora con un personaje importante en la ciencia nacional, como es Mario Molina, y a partir de eso ella llega a lo público, ¿no? O sea, es Mario Molina quien la recomienda con Andrés Manuel, es funcionaria del gobierno capitalino, secretaria de Medio Ambiente, donde toma 2 proyectos, digamos, por los que todo mundo recuerda a Andrés Manuel, que son los segundos pisos y el Metrobús. A partir de ahí, ella se convierte en vocera de Andrés Manuel en la campaña del 2006 y después vuelve con el fraude o la derrota, como
cada quien quiera llamarlo, ella vuelve a la academia y participa en un grupo, digamos, internacional, interdisciplinario, interesante, que al final pues termina galardonado con el premio Nobel, ¿no? Ella También pertenece, no se te olvide que pertene- también fue funcionaria legítima del gobierno legítimo de Andrés Manuel. ella pertenece, digamos, a ese grupo. Es una visión, digamos, muy, muy progresista en cuanto a lo que es el cambio climático y lo que debe hacerse con el cambio climático, que también es verdad, o sea, esas posturas academicistas que ella presenta en este grupo interdisciplinario, después están, pues, en contraposición con su acción pública, ¿no? Después resulta con la creación de Morena que le piden que encabece la candidatura a Tlalpan. Entonces va a tener una experiencia de gobierno local que a mí me parece, más allá de la tragedia del colegio Repsamen, me pareció muy interesante que siempre apeló a la responsabilidad compartida, que es una cosa que ahora trae ella en relación con la economía. Y a partir de eso es electa jefa de gobierno. La complejidad de la Ciudad de México, pues la ciudad es muchas ciudades, le toca también la pandemia, le toca también el metro, ¿no? Entonces, por una parte, experiencias de gobierno muy interesantes, experiencias de gobierno muy controvertidas. Entonces, yo no te diría que es una persona que no tiene oficio. Al contrario, me parece que todas estas experiencias que te he ido narrando dan con una personalidad que es incluso aún más compleja que la de Andrés Manuel. Entonces, estamos ante un estilo distinto, alguien lo mencionó, un estilo distinto de gobernar. Muchos actores de Morena, dado que ella viene de la Ciudad de México a nivel nacional, pues no la conocen. Y entonces puede parecer que su liderazgo es inexistente, pero en realidad no lo es. El ejercicio comunicativo, o sea, la mañanera, ¿no? Me parece que sí tiene unos cambios consustanciales, la brevedad, y que forman parte de su personalidad. Andrés Manuel viene de lo social, pues es politólogo, ella no es politóloga, ella va a los datos, va a lo certero, rápido, y vámonos a otra cosa. Entonces, no veo, digamos, una carencia de liderazgo, pero sí veo que es una adaptación a lo que es esta nueva forma de gobernar. Y también es cierto que esto sí, en eso sí coincido con Fernando. La parte que me parece interesante es que, y que quizá esto tenga relación con el punto anterior, que es la reforma judicial, es que sí hay contrapesos. Nada más que los contrapesos están al interior de Morena. Ok. Edmund, ¿alguna otra cosa que quieres agregar? No, mira, yo sí coincido, es decir, sí puede Claudia ser líder. Quizá yo la estoy viendo en la extrañeza del líder que fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo acudí a los eventos, acudo normalmente a todas las manifestaciones grandes, tanto de la oposición, de todos, para sentir el pulso en la calle. Y cuando yo acudo a las de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, esta toma donde ella festejó la victoria, sí se siente menos festiva, sí se siente menos amigable. Ella misma, yo lo escribí en un tuit, en las mañaneras parece profesora de la academia, ¿no? Dando clase. No, sí, pero el liderazgo finalmente, quizá por eso digo que todavía no la descubro como una gran líder. Yo sí extraño a Andrés Manuel, o sea, sí extraño a Andrés Manuel, por la forma inclusive cómo manejaba los medios, ¿no? La forma de decir,
matar cada rato a la oposición, hacerlos que sigan su agenda. Es decir, era tan líder que la oposición seguía la agenda de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Todavía no veo que Claudia lo pueda hacer, ¿no? Y como tú bien dices, creo que la oposición más importante, yo le decía a un amigo, si tú quieres hacer política, vete a Morena, no te vayas al PRI y al PAN, porque ellos no van a hacer política, no tienen ahorita el ejercicio de gobierno, es decir, se están peleando lo que queda de los partidos para ver si se renuevan, pero definitivamente en Morena va a estar la jugada política, y si yo, y estoy quizá equivocándome, pero si va a haber una pelea fuerte para el 2030, para la presidencia o para las candidaturas, es dentro de Morena, ¿no? Dentro de Morena, pero sí pienso que Andrés Manuel, sí se extraña Andrés Manuel por ese camino que señalaba a muchas personas, ¿no? La existencia de un AMLito, que se venda más los AMLito todavía, que tú desees tener un AMLito y no una Claudia, ¿no? Me dice más que más discursos, ¿no? Edmundo. Primero, ya está grabado, Alberto, así es que okay. Creo que le vas a deber un AMLito a David, ¿no? Pero bueno, por mi parte, yo digo, yo no lo extraño. Nunca fui fanático de las mañaneras. Yo igual soy de datos y rapidito que ya nos vamos. Entonces, por ese lado no creo que nos representara a nivel internacional como México se merece. Y voy a corregirme. No lo extraño todavía, ¿no? Hubo parte de la oposición que después de mentar madres de Peña Nieto, a los meses ya lo estaba extrañando, ¿no? Entonces, espero que este no sea el caso. Todavía confío en que Claudia pueda hacer las cosas mejor. Y sí veo, o sea, creo que lo que se podría extrañar, y creo que es lo que hacía una figura tan importante, bueno, sigue siendo una figura importante, AMLO, en México, creo que el punto clave es la calidez con la que trataba a la gente y siempre se dirigía muy apasionadamente y muy cariñosamente hacia la gente, ¿no? La gente creo que lo veía desde esa óptica, ¿no? Como alguien que sí viene y me abraza, ¿no? Contrario a lo que se vivió mucho tiempo antes, ¿no? Hasta, podríamos decir, hasta Fox, que fue cuando hubo una alternancia en el poder. Y creo que eso es lo que impulsó a Fox y eso es lo que mantenía o sigue manteniendo a AMLO como un líder que mencionas, ¿no? De extrañarlo no lo extraño, pero sí tiene unas cualidades que pocas veces se ven, ¿no? Toda la lucha, todo el bagaje que acumuló durante años de ser contendiente y ser la oposición, lo llevaron a acercarse mucho a la gente, ¿no? Por ahí igual creo que se comentaba que había recorrido casi todos los municipios del país, ¿no? Si no, la mayoría. Entonces, yo creo que eso es algo que no se repite fácilmente y creo que es lo que le daba o le da la popularidad que sigue teniendo pues sí, en el imaginario colectivo, pues sí es una persona a extrañar y alguien que hizo algo bien para el país, ¿no? Al menos puso en el foco durante sus 6 años, aunque fuera en el discurso, pues a la gente que más necesitaba ser vista, ¿no? Que estaba abandonada y relegada. Entonces, no lo extraño personalmente, pero sí creo que tuvo ese impacto a nivel incluso cultural, ¿no? O sea, yo no recuerdo algún presidente en mis 46 años de vivir en este país, algún presidente que le hicieran muñequitos y la gente los quisiera, aun cuando ya salió del poder, por ejemplo, David, ¿no? Sí veo que es un fenómeno muy importante en el país, ¿no? Hay otra cosa que acabas de mencionar y que tiene que ver, pues, aparte de la imagen, y que me recuerda porque AMLO se quejaba mucho de que la prensa lo trataba mal. Pero también yo diría que el sexenio de Andrés Manuel es un sexenio de
la irreverencia política, la irreverencia de cuestionamientos desde los caricaturistas, los columnistas, había gente que lo insultaba constantemente diario en las caricaturas, y eso me lleva al otro tema que Fernando nos propuso. ¿Hasta dónde es permitido reírnos, ¿no? ¿Hasta dónde podemos utilizarlo? Y voy a hacer un recuerdo de una gran novela de Humberto Eco, que se llama El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa se plantea una historia a partir de la existencia del libro de la risa o sobre la risa de Aristóteles. Guillermo de Baskerville va a visitar en un encuentro en los debates que hay sobre la pobreza o no la pobreza que debe de tener la Iglesia Católica, asiste a un monasterio donde empieza a haber algunos asesinatos de monjes. La mayoría de ellos parece que están envenenados, y Jorge, el cuidador de la biblioteca, el gran jefe de la biblioteca, los va envenenando. Bueno, para quien no leyó la novela, mejor léala. Pero el debate que se propone fundamentalmente es que Jorge impide que la gente o que los monjes lean el libro de la risa. ¿Por qué? Porque él dice que en un momento dado vamos a poder reírnos de Dios. Y al reírnos de Dios no va a haber ningún temor, no va a haber ningún miedo, y por lo tanto el mundo puede desbocarse, ¿no? Diría Mark Simpson, después de eso viene el caos. Entonces, sin embargo, podemos ver a estandoperos, los mismos políticos, que curiosamente se agredía a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, o del expresidente, y después se agredió a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces decían unos, entonces no les gustaba aquello, pero sí lo hacían, y ahora no les gusta esto, pero también lo hacen. Entonces, ¿hasta dónde podemos reírnos? Y sobre todo en la materia política, en la vida política nacional, ¿hasta dónde debemos reírnos, ser irónicos, sarcásticos con lo que pasa? Fer, tú propusiste el tema, platícanos. Claro que sí, creo, abonando completamente a lo que acabas de mencionar, definitivamente no hay mejor motor de cambio que la risa. Es decir, la reverencia, el tener la capacidad de dar dos pasos hacia atrás de una situación, ver su absurdo, es algo que puede que transforma sociedades en realidad. Ahora, el tema es, hay dos tipos de humor que convienen o no al poder. Estamos hablando en primer lugar de un humor ad hominem que se basa en personas, en sus cualidades o defectos, y es un humor que obviamente tiende a estereotipar, tiende a ser agresivo naturalmente, hace que la persona se ría de una forma justificada, digamos moralmente, si se puede dar la expresión, y obviamente en ese tipo de sentido del humor es el primer paso para deshumanizar a los oponentes. Hace poco leí un libro muy interesante sobre el humor durante el Tercer Reich y argumentaba que una buena parte de los elementos que facilitaron la segregación y el exterminio de los judíos en Alemania fue precisamente una larga temporada en donde se les estereotipaba como personajes burdos, avaros, con narices largas. Y obviamente a partir de eso fue normal deshumanizarlos y a partir de eso guardar silencio ante actitudes de exterminio y de genocidio abiertamente en Alemania. Y por otra parte está el otro sentido del humor, que es la sátira. ¿Qué es esto? No estás atacando a las personas, sino estás atacando las situaciones, estás atacando al poder y lo estás atacando de una forma distante y lateral. La sátira nace de la indignación y obviamente es indirecta. Vas a desdoblar una conversación en alguna forma para mostrar el absurdo de la conversación en los ideales, descontextualizas y obviamente a partir de eso es algo que demuele al poder, es algo que realmente daña a los poderosos. Creo que son esos dos tipos de humor y soy un fiel creyente que la forma para reconstruir una democracia debe iniciar por aprender a cultivar la sátira como un instrumento de risa. Y obviamente eso sí, cuando llegamos a ese punto, no se daña a las personas, se daña al poder. Y es algo que a nuestra clase política no le interesa. Decía la filósofa húngara Agnes Heller, cito a Hungría ahorita eh,
la filósofa húngara decía que a partir del Renacimiento hubo una deificación de las personas, es decir, estábamos convirtiendo a las personas en dioses, ¿no? Y lo comento porque resulta que en la política mexicana la deificación, es decir, la creencia de que el presidente, el diputado, el alcalde van a resolver todos nuestros problemas y todos los problemas del mundo, permanece. Miren, a mí me pareció grotesco en algún momento la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta en la Cámara de Diputados. ¿Por qué grotesco? Porque la mayoría de los legisladores, incluyendo de oposición, se golpeaban, se empujaban para obtener una foto del poder, es decir, una foto de la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo me preguntaba, me parece que la división de poderes es clara. ¿Cómo podría un legislador ir a rendirle tributo a una presidenta, a la titular del Ejecutivo? Y me parece, si ustedes ven esas imágenes, por ejemplo, de un actor, de un actor que, de un grupo musical, este amigo, se me fue el nombre ahorita, pero ridículo, empujando a otras personas para situarse a un costado de la presidenta de la República, cuando la presidenta lo mira y hasta lo ignora casi, ¿no? Y fue un tema de memes, un tema de análisis, de burla dentro de Twitter, pero me parece que no tenemos que ver al poder como deidades, ¿no? Son personas que se equivocan, que fallan, y justamente la risa, esa, diría Milán Kundera, la risa y el olvido, si no me equivoco en esa novela, la risa nos permite ver esa parte, ¿no? Es decir, no, todos nos equivocamos, todos podemos caminar chueco, aunque seas presidente de la República, a todos nos puede quitar la banda mal, y como a Madero le quedaba grande la bandera, y era una forma de reírse de una forma sarcástica, es decir, no porque el Francisco y Madero fuera pequeño, sino lo que querían decir es que le había quedado pequeño el poder, el ejercicio de poder que se demostró mucho tiempo después, ¿no? Y justamente estas personalidades, para rematar un poco con la novela de Humberto Eco, al final Guillermo de Baskerville habla con Atzo, que es el jovencito que viene a él, y le dice, Atzo, nunca confíes en aquellas personas que digan tener la verdad absoluta, porque están dispuestos a arriesgar todo. La vida de los demás en primera instancia, pero no la suya. Lo estoy sintetizando. Me parece que la risa, bromear, burlarse del poder es fundamental, pero también coincido, no hay que burlarse de las personas, porque hubo excesos que se burlaban del vestido de la primera dama, ¿no? Cuando un politólogo podría decir, bueno, esa crítica del vestido de la dama en nada sirve y en nada modifica los escenarios del poder, ¿no? El que ella traiga un vestido naranja o tenis fosfo, no van a modificar las circunstancias del poder y del ejercicio del poder. David. Bueno, para poner esta discusión un poquito en perspectiva, te voy a leer unas palabras. Supongo que todos ustedes saben que Rafa Nadal se acaba de retirar del tenis, o se va a retirar en la Copa Davis. Y fue a jugar esta semana anterior un torneo a Arabia Saudita. Y evidentemente le pagaron por ir a jugar. Lo nombraron embajador del tenis saudita. Y bueno, pues fue muy criticado por esa acción. Principalmente porque, bueno, Arabia Saudita es un país, ¿no? La crítica está enfocada en que Arabia Saudita es un país donde no hay derechos para las mujeres, donde hay una extrema desigualdad, donde en realidad estás haciendo un pacto con una oligarquía, bla, bla, bla. Y él responde lo siguiente, dice, si las cosas siguen no estando perfectas, pero ayudamos a que evolucionen y que las personas que estén aquí vayan a estar mejor, o sea, aquí se refiere porque lo están entrevistando en Arabia Saudita,
vayan a estar mejor de una manera continuada, pues bien. Apoyo que haya turismo en este país, sin ninguna duda, porque al final que venga gente aquí les proporciona ver un mundo distinto que no han visto ni en su historia anterior. Ese es mi punto de vista. Después, cada cual opinará. Yo intento, como siempre, aceptar la crítica siempre dentro de unos estándares del respeto. Cuando se huye del respeto, evidentemente no lo comparto. Entonces, esta última frase me parece muy sensata y me parece también que es aplicable a la risa. La ironía, el reírse de uno mismo, está en una categoría superior, demuestra una inteligencia superior, el que tú seas irónico, el que tú seas satírico. Una de las grandes, digamos, o sea, la sátira es uno de los grandes géneros en la literatura clásica, ¿no? Entonces, no hay peor forma de los griegos, por ejemplo, que al burlarse de los persas, que ponerles las avispas, ¿no? Se están burlando y los están poniendo como de, bueno, o sea, no solo te ganamos la guerra, sino que encima te ponemos en la posteridad de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que eso demuestra una inteligencia superior, está claro. También es verdad que cuando eres objeto de la burla, demuestras una tolerancia. Y entonces, una sociedad tolerante, pues es una sociedad abierta, es una sociedad que sabe, en cierto punto, reconocer sus errores y reírse de sí misma, ¿no? Entonces, también esto hay que tenerlo en buena perspectiva y en buen recaudo. Hay que cuidar que la gente sea capaz de aguantar vara, como se dice, ¿no? O sea, tú vas a dar, pues vas a tener que recibir, ¿no? O sea, y eso es también una parte, si tú quieres ya llevándola al terreno de lo público, es una parte que es un componente esencial del diálogo entre los distintos estamentos de un país, ¿no? Entonces, yo también agregaría lo que estás diciendo, que esta época que vivimos tiene una gran consideración de estrés, ¿no? De depresión, de enfermedades de salud mental, y que la risa nos permite de pronto desalojar todo eso. Y si ustedes se fijan de pronto, hablando y citando el tema de los jueces, la rigidez con que los jueces se manejan, la forma en que usan la toga, el ceremonial que utilizan, de pronto a mí me lleva a un grado de estrés tremendo, ¿no? De verlos. Y como dijo hace rato Edmundo, tú entras a un juzgado y la verdad es que te da miedo todo, ¿no? Es terrible. ¿Hasta dónde también podemos tener los límites para reírnos? Porque ese es también el fundamento del tema. Edmundo, ¿tú qué piensas? Pues mira, yo haría una distinción muy clara. Es en dónde me río, en lo público o en lo privado. Tanto en lo público como en lo privado, yo creo que es muy válido. Es una forma de desfogar, como bien decías, el tema del estrés. Creo que, como decía David también, y apuntaba excelentemente, habla de una madurez y habla también de, como le digo yo a mis hijos, ¿no? Si te llevas, te aguantas. Entonces, ¿te quieres burlar? Pues ya sabes que te va a tocar de vuelta en algún momento y vas a aguantar vara, ¿no? Entonces, lo veo como algo positivo, siempre y cuando no pase ciertos límites, como comentaba Nadal en voz de David, ¿no? Mientras sea con un tono de respeto, ¿no? Creo que si traspasas
si traspasas esos límites del respeto y lo haces ya con afán de molestar más que de burlarte de la persona o del hecho, si lo haces para fregar, creo que ahí empieza a desvirtuarse las capacidades positivas que tiene la risa, ¿no? Yo creo que se vale el reírse de todo, de la situación. No sabía el dato que nos dijo Fernando de la sátira como una especie de poder oculto para mermar al poder, como una herramienta para mermar al poder, y se me hace también muy válido pensando en hacer burla o reírnos de la situación más que de las personas, ¿no? De sinsentidos que ocurren, como lo decías, Alberto, soy oposición, pero quiero foto con la presidenta, ¿no? O soy miembro del Senado, pero quiero una foto con la presidenta nueva, ¿no? Para subirla a mis redes. Creo que eso es también una forma de acotar las situaciones, ¿no? Como me burlo de cómo está la cosa en la toma de protesta, por ejemplo, en el discurso de Claudia, y me sirve, visto desde afuera, como un saber cómo se están dando las cosas, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Entonces, para mí es como un síntoma de esa capacidad que tenemos de burlarnos para ver cómo están las cosas desde un punto menos rígido, ¿no? Desde esa capacidad que tenemos de burlarnos y de recibir una burla. Entonces, yo sí veo muy bien el reírse, ya sea de una situación o de una persona, siempre y cuando no pasemos el límite del respeto hasta cierto punto, ¿no? Y creo que es muy válido ese tema de la burla más de las situaciones que de las personas, ¿no? Ahí me lleva a un extremo que creo que levantó mucho revuelo cuando el hijo pequeño de López Obrador se le llamó Chocoflán, ¿no? Que unas personas lo vieron bien, otras personas no lo vieron bien, y al final creo que si no me falla la memoria, quedó como en el olvido porque nadie, o sea, sobre todo quien se veía afectado o su papá, alias AMLO, pues como que no le tomó mucha relevancia, y eso para mí habla de una madurez de decir, bueno, pues sí estoy aquí en el poder y evidentemente las piedras vienen hacia acá. ¿Qué hago? Pues no le doy mucha bola y pues el tema sigue, ¿no? La vida sigue y se burlarán de algo más. Entonces creo que habla de lo que decía David, de esa madurez en lo personal y en lo social, en lo social, de entender la broma, tomarla como tal, o la burla, tomarla como tal y seguir con tu vida, ¿no? El problema es cuando se engancha la gente. Ok, bueno, pues ya para finalizar este podcast que no tiene nombre, ¿no? Yo les pediría que me den en 2 minutos, no las conclusiones, sino su idea final. Iba a ser una pregunta que es importante, quizás se quede para la otra. ¿Qué tanto estará preparada Claudia Sheinbaum para ser criticada, ironizada, burlada y hasta ofendida? Pero, por favor, adelante. Fernando, si nos haces el favor. Bueno, pues más allá de la buena plática que tuve contigo, Alberto, con David y con Edmundo, creo que me quedo con la gran idea de que apenas tenemos idea de qué es lo que viene ese sexenio, porque le pusimos tanta atención a una persona, incluso en la propia campaña presidencial para suceder a esa persona, que no sabemos básicamente quién está sentado en el poder, cómo va a gobernar, y si seguimos creyendo que una persona que, aun cuando sea el centro de gravedad, va a ir desapareciendo poco a poco, si vamos a ver el sexenio bajo ese supuesto de permanencia, vamos a llevar sorpresas muy desagradables. Fuera de eso, un gran abrazo a todos ustedes. Gracias, Gracias. David.
Bueno, muchas gracias, la pasé extraordinario. Espero que la gente que lo vea, pues se entretenga, la verdad. Si no es divertido, no tiene sentido. Exactamente. Así que espero que lo vea. Yo creo que sí, creo que ya está preparada para la crítica. Ahora, también es cierto que lo interesante es la otra parte de la pregunta, ¿no? O sea, estamos preparados para que nos devuelvan la crítica, o sea, para que nos respondan cuando tú digas, o sea, a ver, no sé, cuando te respondan eso que tú estás diciendo, es que es una maestra regañona en la mañanera, ¿estás preparado para que te digan sí y qué? Pues quién sabe, ¿no? O sea, la verdad, quién sabe. Ahí vamos a tener también una prueba de qué tan maduros somos como sociedad, porque está muy padre decir, pues sí, es una maestra regañona y mira, no sé qué, no me gusta que se ponga la cola de caballo así, asado, no sé cuánto. Y pues cuando te contestan por ahí no te gusta, ¿no? Así que yo creo que, pues, yo en la persona creo que sí está preparada para eso. También es verdad que ya sí se ve, desde que fue electa, se ve una nueva recomposición en los medios de comunicación. O sea, los medios han intentado que esas voces que pudiesen ofenderla, que pudiesen caer en pues, faltas de respeto o que se metan con su condición de mujer, con su condición de, no sé, madre, abuela, hija, lo que sea, pues las apartaron, ¿no? En una decisión que pues también es complicada, hasta qué punto eso es censura, hasta qué punto es defensa de sus intereses, hasta qué punto es el quedar bien, a ver si vuelve el chayote, ¿no? Entonces, pues, digamos, forma parte de lo que es una transición de gobierno y pues habrá que estar pendientes de cómo va evolucionando la personalidad de la presidenta, cómo va evolucionando también la oposición, si surgen nuevos liderazgos dentro de la oposición. Así que bueno, pues ya iremos viendo cómo reaccionan esos liderazgos a la propia personalidad del Ejecutivo, ¿no? Y gracias, fíjate que ese es un tema que también me gustaría que la próxima charla y que nos escuche, que nos vea, también está invitado porque me gustaría tratar este tema. Si de verdad hay censura sobre ciertos personajes, es mi hipótesis, o ellos ya no están entendiendo la realidad, no están explicando la realidad y siguen pensando como antes del 2018. Es decir, no necesariamente puede haber censura. Es decir, ya no responden con sus respuestas, valga la redundancia, las preguntas que se plantean hoy. Están queriendo responder las preguntas de hace una década, 2 décadas o 3 décadas. Y me parecería, ojalá pudiéramos platicar en la siguiente sesión. Edmundo, gracias por acompañarnos. Gracias, fue con poca programación. Me quedo Ibas igual que pasando Fernando. por aquí. Literal iba pasando por aquí. Muchas gracias por la invitación. Me quedo también con lo que dice Fernando, una plática muy agradable. Muy interesantes los temas. Y respondiendo a la pregunta que hiciste, Alberto, yo creo que sí está preparada. Estamos en una fase súper incipiente de un sexenio. Hay muchos factores que pues, le darán forma, pero creo que el punto toral es si tiene la voluntad y si tiene la libertad para hacer lo que tiene en la mente, ¿no? Qué tan acotada va a estar para el resto del sexenio y qué tanto, como bien apuntaba David, qué tanto va a haber una oposición que trace o acote el camino, ¿no?, que tome el sexenio. Pues muchas gracias a todos, sobre todo a la gente que nos va a ver, nos está viendo o ya nos vio, y ojalá les agrade lo que platicamos acá y nos vuelvan a visitar.
Muchas gracias y buenas noches, buenos días o buenas tardes, como dice David Martínez. Gracias. Gracias. Cuídense. Buenas noches, hasta luego.